Bienvenidos a mi canal de La Razón a la Fe. Como siempre, antes de comenzar este vídeo, hoy muy especial porque tenemos a un invitado maravilloso, pues nos encomendamos a la Virgen María y rezando un Ave María. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Y del Espíritu Espíritu Santo. Santo. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el El Señor Señor es es contigo. contigo. Bendita Bendita tú eres es entre entre todas todas las las mujeres. mujeres, y Y bendito bendito es el fruto de de tu tu vientre, vientre, Jesús. Jesús. Santa Santa María, María, Madre de Madre de Dios, Dios, ruega ruega por por nosotros nosotros pecadores, pecadores, ahora ahora y y en en la la hora hora de de nuestra nuestra muerte. muerte. Amén. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Espíritu Santo. Santo. Amén. Amén. Un beso a nuestra Virgen Muy bien. María, la Madre de nuestro Señor, nuestra Madre del Cielo, y un beso a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que tanto hizo, hace y hará por nosotros. Bueno, como he dicho, hoy tenemos una grabación muy especial porque ya hace bastante tiempo, bastantes meses, en este canal yo invité al señor Milenko para que nos hablara sobre el geocentrismo. Quedó pendiente por culpa mía, por circunstancias, pues no pudo grabarse el segundo programa y aquí lo tenemos. Como siempre, yo le dije que si quería grabar otro segundo programa y su generosidad, gracias a su generosidad, aquí está. Bienvenido a mi modesto canal de La Razón a la Fe, señor Milenko. Buenas Muchas tardes. gracias, Eugenio. Buenas tardes. Bueno, pues continuamos un poco aunque ha pasado bastante tiempo, yo creo que está bastante fresco porque es un tema que yo creo que no es un tema muy importante Sí. para los católicos, porque en el mundo en el que vivimos, que se cree más, por desgracia, en lo que dice el último científico, el último pseudocientífico, que lo que ha dicho durante 2000 años nuestra Iglesia, pues este tema yo creo que es muy importante y por eso le invito a mi canal otra segunda vez. Además, este tema está unido, yo creo que hay tres patas que el diablo sustenta sus errores, que son el evolucionismo, el Big Bang y digamos, el principio copernicano, que es que la Tierra está en una esquina de un universo sin importancia, como puede ser otros miles de millones de planetas, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, estos tres patas que yo considero diabólicas están afectando muchísimo, para mal, muchísimo a nuestra fe católica. Y de ahí que haya muchos jóvenes que cuando empiezan en la universidad, etcétera, y empiezan a hablar del evolucionismo, del Big Bang, etcétera, del principio copernicano, pues abandonan su fe, dando más importancia a, no sé si llamarle teorías o qué llamarle, que son anticatólicas y por lo tanto ateas, que a lo que ha venido diciendo la tradición, el magisterio y la Sagrada Escritura. No sé qué opinas sobre esto. Totalmente de acuerdo, y lo que está de acuerdo perfectamente con la razón, ya que tu canal se llama De la Razón a la Fe. Es decir, la evolución es también, es decir, un sinsentido racional. Digamos, es un conjunto de opiniones que se toman como dogmas, es decir, que se toman y demostrado nada, ¿no? De manera que echa agua por toda parte. Entonces, pero aquí no solo que echa agua, sino que de todos esos temas se presentan hoy en día como que la Iglesia no consideró estos temas o estas cuestiones, y eso es falso. Hoy en día, por desgracia, se lee poco, casi nada, la obra monumental de Santo Tomás de Aquino, por ejemplo, Suma Teológica o Contra Gentiles, etcétera, ¿no? O sea, esos son
son miles de páginas. Yo creo que hoy en día, con la formación intelectual de la gente, siento decirlo, pero yo creo que el 99% de la población simplemente es incapaz de entenderlo, porque es un lenguaje tan profundo, tan elaborado, tan preciso, tan arraigado en la fe y en la filosofía, en la razón al mismo tiempo, con unos conceptos que hoy en día se le escapa a la gente, de manera que ya eso, Chesterton, que era un gran enamorado de Santo Tomás de Aquino, intentaba acercarlo más a la gente de su época, y su mujer, que era su secretaria, le decía, dice, dice, querido, dice, esto no hay que esto hoy en día no se entiende, no, porque eso, estamos hablando de hace 100 años, ¿no? O sea, no hay que no se, es decir, la gente no tiene esa preparación. Y fíjate si entonces todavía se estudiaba latín y griego bueno, entonces se estudiaba poca gente, pero se estudiaba mejor. Bien, um, es decir, la misma evolución es un conjunto de afirmaciones gratuitas que inconexas y que se presentan como dogmas, ¿no? Como dicen en el tema de la masonería, que para la masonería todo es relativo menos el dogma, que todo es relativo. Sí, Es decir, es decir, o está sea, muy bien. entonces esto es un tema muy importante, ¿no? A tener en cuenta y luego digamos, bueno, ir más al grano, la evolución, teoría de la evolución, o hipótesis, mejor dicho, o sea, bueno, en fin, conjura Sí, sí. bueno, elaboración, en fin, planteamiento evolutivo, fue, digamos, digamos, deseado que aparezca para que haya un motivo, una teoría, algo que pueda decir que la Biblia es un sinsentido y por lo tanto, como todo está basado, digamos, como la Biblia empieza con Génesis y creación del hombre y del mundo animal, etcétera, de todo el universo, pues como eso es falso, pues toda la Biblia es falsa, ¿no? O sea, Claro, es decir, claro, van totalmente al grano, ¿no? claro. Ahora, digamos, y oiga, y ustedes pueden demostrar cómo, o sea, cómo sale una cosa, una especie de la otra. Ah, no, pues ya, entonces la receta viene millones de años, etcétera. ¿Qué es? Am, Todo, primero, es una suposición que no sabemos, o sea, no puedes presuponer una edad que desconoces en absoluto, porque digamos, ya Santo Tomás consideraba esos temas, ¿no? Incluso él en su Suma Teológica aborda el planteamiento de algunos que decían que el mundo fue creado poco a poco, etcétera, ¿no? Entonces él demuestra que eso es absurdo porque, um, porque eso contradice el concepto de la creación, ¿no? Y entonces, y fue una batalla crucial que también León XIII, el Papa León XIII, en su encíclica sobre la educación, o sea, hace un pasaje, ella es sobre el último cuarto del siglo XIX, dice, de todos es conocido que la mujer que fue hecha, creada a partir de la costilla del hombre, es decir, se tomaba eso, es decir, ese dato como un dato de la fe. Es decir, pues sí, ¿por qué? Porque, y además los padres de la iglesia lo explican, es decir, no fue tomada de un hueso de la cabeza para no indicar que la mujer debe, o digamos, que manda sobre el hombre, ni tampoco fue tomada Del del pie. pie. O sea, fue tomada del costado, es decir, al lado del corazón, para que sea amada. Es decir, la mujer no es una esclava, es esposa, es señora, ¿no? Y el hombre, pues también señor, amo de la casa y tal. Es decir, hay una coherencia, una, una sintonía entre lo creado, entre lo que vemos en la naturaleza, con lo que predica la fe. Pero hasta el punto, fíjese ahora, Eugenio,
No solo que, por ejemplo, a mí a lo mejor me podrían decir, mira, eso lo que tú estás diciendo de la Tierra en el centro del universo, que no se mueve, etcétera, etcétera, eso es un absurdo, no sé qué, no sé cuánto, porque eso no, porque lo diga la Biblia tal y cual. Bueno, la Biblia y la razón también lo confirma, no lo contradice tal, ¿no? Em, eh, la, es que ahora mismo estamos en un punto en el que no se permite a la gente decir ni que el hombre creó al hombre perdón, que Dios creó al hombre y el varón, ¿no? Porque en el pasaje de Génesis dice claramente, al varón y a la hembra lo creó, ¿no? Y ahora eso también incluso dicen, afirmar eso que es lenguaje de odio, etcétera, etcétera. Es decir, la esfera de la fe esta ya no está ni siquiera dejada en el ámbito individual. Es decir, ni siquiera en el ámbito del pensamiento. Hemos llegado a este punto. O sea, lo que se creen que no, esto no importa. Sí, todo importa. Es decir, hemos pasado del lugar de la Tierra en el universo por la evolución al final a la cuestión de género. Y todo es lo que se oponga a este dogma, al dogma de los máximos mandatarios, digamos, lo que manejan el mundo. Políticamente correcto. Sí, sí, lo que han impuesto este tema, pues todo entonces sancionable, punible, o sea, y objeto de ser castigado. Vemos ahora mismo, hemos llegado a un punto, por ejemplo, Padre Custodio Ballester, ¿no? Sí, Sacerdote, sí, buen sacerdote, sí, ¿no? sí. Pues resulta que es un precedente muy importante, es un sacerdote que en el ejercicio de su ministerio Dijo una verdad como una casa. está condenado, vamos, perdón, está investigado en un juicio que no debería ocurrir. Entonces, pero Un mártir de la verdad. O en sea, un fin, mártir yo que, espero que salga, que salga todo bien, pero yo aunque veo, salga todo bien, ya es mártir, porque la persecución y todo el sufrimiento que se le está causando, independientemente de que vaya o no vaya a la cárcel, yo lo considero un mártir. Eugenio, estamos en el punto de mira, Todos, todos. todos que queramos mantener la fe íntegramente, Exacto, todos. Es decir, exacto. y ahora dar palo, digamos, a un sacerdote es ejemplar, ¿me Sí, explico? sí. Es una cosa como si, o sea, Es mira, un aviso, es un decir, aviso. otra cosa que antes, por ejemplo, en Inglaterra, ¿no? En el Reino Unido, ya sabe que incluso denunciaron a una mujer porque rezaba, por lo menos a una, que yo sepa, porque de- rezaba delante de una delante clínica de una abortista, clínica. pero rezaba, no como tú y yo que hemos empezado, perdón, al Interiormente, principio, sino en interior, privado, pensando, interiormente. pensando, por favor. Es decir, se prohíbe a la gente pensar. Sí, me río por no llorar. Ya, no, esto es trágico. Es decir, Mm. luego cuando me hablan de Irán o Corea del Norte, digo yo, vale, digamos, pero mira, yo tengo más cerca a España y el Reino Unido, lo siento mucho, que Irán y Corea, que también me importa, por supuesto, que por cierto, he leído hace tiempo que en Corea del Norte fue una tierra de misión y fue muy próspera ahí la religión católica, o sea, la propagación de la fe. Y no sé si leía que el porcentaje de católicos en Corea del Norte era, o Corea antes de la guerra entre las dos Coreas y De tal, la fue separación. altísimo, fue Mm. altísimo. No sé si hablo de memoria, pero recuerdo una cifra de 39%. Eso es mucho, Caramba, ¿no? Para eso es empezar. muchísimo. Y todo esto ha sido aplastado, aplastado, ¿no? Os quiero decir, ese tema claro que me importa, pero yo digo, tenemos Corea del Norte aquí ya, pero en algunas es que no podemos, ya no te dejan hablar por ejemplo, en términos bíblicos, por ejemplo, como digo, ni varón de hembra, y varón de hembra. Es decir, no lo tómalo simbólico, hasta eso se tomará simbólico. ¿Me explico? Y Pero aquí, lo más triste, perdón, Milenko, que le interrumpa, lo más sí, triste sí, de esto no es que eso lo piensen ateos o agnósticos, etcétera, sino que la autocensura está llegando a la propia iglesia, a los sí, sí, propios laicos, a los propios. Es decir, toda esa contaminación, digamos, de esas tres patas que dije yo, que curiosamente, no sé si lo hemos pensado bien, nacen casi al mismo tiempo, es decir, la evolución, finales del siglo XIX, el Big Bang un poquito después,
toda esa lucha, el principio copernicano, aunque es anterior, pero también eso, o sea, todo eso va a lo mismo, que es separar la Tierra del centro, por supuesto, alejada en una esquina del universo. Por supuesto, el hombre no desciende directamente de Dios, sino que desciende directamente de un animal, por lo tanto es un animal un poquito más evolucionado. Y la tierra, por supuesto, Es destruir la gracia, es destruir la gracia, lo claro, que acabo de decir. Es decir, y, digamos, están en el mismo plano, pero ya Aristóteles dice, es animal, no piensa. Es decir, y hoy en día te dicen facultades de psicología que también hay una inteligencia animal. Eso es falso. no Animal es, tiene instinto. claro, Animal tiene instinto. Como decía, otra vez digo, y Aristóteles, ¿no? O sea, la golordina, o sea, siempre hace el mismo nido. Es decir, ¿qué nido hace? El que Dios, de alguna claro, mediante el instinto le mete, ¿no? claro, Y una golondrina siempre hará lo mismo. claro. Siempre no va a mejorar, no va a decir, oye, a ver si ahora, como hace más viento, a ver si. No, 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 no. Siempre hace lo mismo que Dios le ha enseñado el instinto, por medio del Claro, instinto. yo en ¿Me mi entiendes? canal, tengo un vídeo que es las matemáticas en la naturaleza. Y hablo de las abejas, hablo Ujú. de las flores, etcétera, de los números de Fibonacci, etcétera, etcétera. Y claro, ni las abejas, ni las flores, ni los árboles, ni nada saben matemáticas. Por lo tanto, la conclusión inmediata, racional, es que si hay matemáticas y los animales ni las plantas saben matemáticas, ¿quién ¿quién hace esas matemáticas? Ya lo Pues decía un Aristóteles, ¿no? creador, Lo clásico lo decían. No existe el orden sin el ordenador. Es claro. decir, si existe el orden, y lo vemos en el mundo que hay un orden, es porque hay alguien que lo ha ordenado, que lo ha hecho. En fin, y bueno, lo que sí decías antes, lo que comentaba, perdona, te interrumpo, Eugenio, No te preocupes. lo que comentaba cómo esto entraba poco a poco en la iglesia, pero resulta que es un tema muy profundo. Bueno, primero, tocando el tema otra vez de geocentrismo, solamente quería aclarar que Galileo fue el primer modernista. ¿Sabe en Sí. qué sentido? Entre lo católico. ¿Por qué? Porque él interpretaba, por ejemplo, él en concreto, interpretaba el pasaje de Josué, ¿sabes? De jueces, ¿no? O sea, no, Cuando perdón, del libro de cuando el Josué, sol se detiene, ¿no? cuando se detiene el sol, entonces le decían, ¿cómo explicas tú esto? ¿No? Porque los padres perfectamente de la iglesia, todos lo han explicado que efectivamente para el sol y la luna paran y entonces para que tenga Israel, el ejército de Israel tenga tiempo para acabar con el enemigo. Es decir, y siempre se ha entendido como que Dios ayuda a su pueblo, Un digamos, ¿no? milagro, un hecho sobrenatural. Efectivamente, un Un hecho, milagro. efectivamente. De los Y, muchos que hizo Dios. pero lo más, y entonces, ¿cómo él lo interpreta? Lo interpreta como que es sí un milagro, pero que la tierra dejó de rotar, ¿no? O sea, él dice eso, ¿no? O sea, cosa que, por otro lado, produciría una catástrofe, ¿no? O sea, Claro, claro, en el mismo, claro. fue una explicación bastante Eh, pintoresca y sin sentido y tal. Pero entonces, Belarmino, el doctor de la iglesia que fue encargado de la Inquisición entonces y del juicio, le dijo, oye, dice, tú estás interpretando la Biblia, la palabra de Dios, en contra de los santos padres. Esa fue la réplica a Galileo, es decir, el juicio a Galileo fue fundamentalmente por el tema religioso, porque claro. interpretó la Biblia de una manera distinta a como lo interpretaron los santos padres y la tradición de la iglesia siempre. Entonces le dijo Bellarmino, usted pone aquí unas pruebas que no convencen, ¿no? De hecho, con el tiempo se ha visto que esas pruebas son, como explicó en el libro, Muy totalmente malas. Muy malas, sí. sí, digamos, dirían fake, ¿no? Totalmente, no fake, Sí. sino falsas, vamos. Y porque todo tiene perfecta explicación también desde el geocentrismo, sobre todo de eso de método de Tycho Brahe y tal y cual, ¿no? Modelo de Tycho Brahe y tal. Y, eh, y entonces fue, es decir, si nosotros
no hubiésemos entendido la Sagrada Escritura, y usted quiere presentar unas pruebas a favor de esa hipótesis, ¿no? Pues debería eso convencernos, pero sus pruebas no nos convencen. Es decir, le dice, yo no puedo abandonar la fe de la Iglesia, la fe de los Santo Padre, La tradición, por ocurrencias suyas. claro, Es decir, Belarmino le confronta por dos motivos, por la fe y por la razón, ¿sabe? Y además dice, es que usted atenta contra la interpretación de las escrituras. Es decir, el núcleo del juicio a Galileo fue ese, el religioso. sí, No prohibir pensar y nada de eso. No, 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 en absoluto. Y entonces, y como se explica luego fue, cómo fue, incluso dicen que lo han matado, incluso dicen que lo han matado, alguna vez se sí, puede leer sí, en la hoguera, sí. todos son disparates. Mm. Fue enviado a una prisión, vamos, o sea, domiciliaria, leyendo salmos de penitencia. Sí, Eso fue castigo de Galileo. Y de hecho, dígale. él se retracta de sus opiniones. O Al sea, él final de su vida. se retracta, se da cuenta, Sí. dice, Dios es todopoderoso, tal y cual, puede tal y cual, pero se retracta sinceramente, ¿no? Bien, este Señor tema bien. Milenko, un momento, antes, Lo que quería decir, sí, bueno, y otro tema que he conectado, o sea, lo que ha dicho usted antes que ha entrado eso en la iglesia, pero bueno, no quiero hablar tanto, claro, pero sí, lo que quería. no, solo voy a leer una cosa para centrar un poco esta conversación, que es lo siguiente, una especie de resumen que yo me he hecho, que es lo siguiente. La Iglesia Católica condenó el heliocentrismo como una herejía formal, bajo el reinado del Papa Urbano VIII, y nunca ha derogado esa declaración. Y para que la Iglesia renuncie al geocentrismo, se necesitaría una revocación de lo aprobado por el Papa Urbano, ya que lo aprobó en el juicio canónico contra Galileo. Las declaraciones de los juicios solo pueden ser derogadas mediante una declaración oficial del magisterio. Nunca se ha emitido tal declaración durante los casi 2000 años desde el nacimiento de la Iglesia Católica. Nunca, solo eso, nunca se ha derogado nada de lo que, de Dicho, los dictámenes de la iglesia. dicho esto, yo me planteo lo siguiente, Milenko, a ver si somos Sí, capaces de entender lo que ocurre ahora. Si usted y yo hablamos con cualquier, vamos a dejar a los ateos aparte, con cualquier persona, yo lo he hecho, con amigos católicos, con sacerdotes católicos, con sacerdotes, etcétera, yo lo he hecho. La mayoría, por no decir todos, siguen creyendo en la falsedad de la ciencia, tanto en la rama del evolucionismo como en la rama del principio copernicano, como en esto. Sin embargo, lo que teníamos que creer los católicos, sacerdotes y laicos, es esto que acabo de decir yo ahora. Mientras no hay una revocación, que no la ha habido en 2000 años, y desde luego en el caso de Galileo menos, tenemos que decir amén, deberíamos de decir amén a lo que dice nuestra Iglesia, sobre todo cuando vemos que la ciencia hoy dice A, mañana dice B, pasado mañana dice que no sé si era verdad. Eso ha pasado con el éter, eso ha pasado con un montón de cosas, con la misma cosmovisión, ¿no? El Vipan, etcétera. Entonces, yo lo que me gustaría que me dijera es ¿por qué cree usted que creemos antes a la falsedad de la pseudociencia o pseudo-religión, o lo que usted quiera llamarle, que a lo que dice Dios a través de su iglesia? Yo creo que, digamos, por desgracia, cuando vemos lo que está ocurriendo, sobre todo en este último medio siglo, últimos 60 años, ¿no? O sea, sobre todo lo que está ocurriendo en la iglesia, podemos un poco percibir uh, un poco la respuesta a esa pregunta, ¿no? Pero esto no ocurre de un día para otro, Eugenio. Ya, Esta penetración, es decir, las herejías siempre han sido como un lenguaje del demonio, es decir, los santos padres de la iglesia, que intentaban atacar al cuerpo místico de Jesucristo, de Cristo y la fe, y destruir la fe. Digamos, es como un lenguaje del demonio. Entonces, los santos padres de la iglesia lo presentaban de esa manera. Pero al mismo tiempo, digamos, el enemigo
de la fe siempre ha intentado penetrar dentro de las líneas, de las filas de la iglesia. Entonces, para muchos puede ser eso un escándalo, pero cuando ve un poco uno, cuando analiza las cosas, ¿no? Mire, precisamente estoy leyendo un libro, ahora lo tengo de hace unos años, pero no lo leí entero y lo retomé y tal, y ahora quiero acabarlo, que es, no sé, Masonería, Religión y Política del sacerdote Manuel Guerra Gómez, ¿no? Lo tengo. Sí, Es muy bueno. y sí, sí, tiene una información muy, muy Es valiosa, un ¿no? especialista, Sí, el sacerdote es un especialista en la sí. masonería, uno de los mayores especialistas Sí, sí, sí. de masonería. Y cita también a Ricardo de la Sierva y a otros Sí. autores, y es un libro, digamos, bien escrito, con mucho detalle, tiene mucha información rica, ¿no? Entonces, solamente leo un pasaje, Eugenio. Dice, como prueba, si se acota esta cuestión a España y a 3 años significativos, ahí está el listado publicado por Vicente Cárcel. Em, sobre la pertenencia del clero en España, en concreto, a la masonería, ¿no? Dice, es una lista de 355 eclesiásticos españoles, de ellos 255 masones en activo y 120 espontaneados, o sea, que habían abjurado de la masonería. Pero mire lo siguiente, dice, la lista elaborada en 1823. 1823. De Muy 300 hace dos años, siglos. 202 años. Dos Dice, siglos. justamente después del trienio liberal. O sea, Sí, trienio liberal, o sea, sí, sí, dice, sí. por Giacomo Giustiniani, nuncio apostólico en España, en ese periodo, ¿no? 10 años, ¿no? O sea, dice, fue enviada a Roma en 1844, ¿no? Dice, la Secretaría de Estado se la entregó a un nuevo nuncio a fin de que ninguno de la lista fuera presentado para ocupar los obispados vacantes. Dice, pertenecían a la mayoría de las diócesis españolas. Es decir, estamos hablando, o sea, fíjese la penetración de la masonería en el clero. Entonces, dice, entre los todavía masones, hay un obispo, el de Cartagena, Murcia, precisamente, Antonio Posada Rubín de Celis, 23 canónigos, algunos religiosos, carmelitas, capuchinos, hijos de San Juan de Dios, un abad, un diácono, los restantes presbíteros diocesanos, etcétera. Bueno, tuvieron que empezar renuncia, tal y cual, ¿no? ¿Qué ocurrió? Pero lo más gracioso es la nota, ¿no? O sea que eh, el nuncio, ¿no? En España, que presentó esta lista a partir de la investigación y comprobando los datos, dice, eh, mm, más tarde fue obispo residencial en Italia, cardenal y candidato en el cónclave de 1830. El veto del gobierno español impidió su elección de papa. Es decir, el gobierno, digamos, proliberal todavía de España, por el resentimiento por haber presentado esta lista en la Santa Sede, o sea, le vetó. Parece Le ser que vetó. fue Le vetó. sí, elegido para ser papa, pero bueno, luego salió Pío IX, que fue, vamos, un papa que machacó toda esa la Maravilloso. masonería y todo eso, o sea, que fue muy dogmático, doctrinal y tal, junto con también fue un pontificado más largo que puso la cosa, que defendió la cosa feriamente y tal. Y luego León XIII también tal. Luego, en fin, luego se habla también, fíjate, de Rampolla, ¿no? O sea, Cardenal Rampolla, que posiblemente, o sea, se hablábamos, o sea, que parece todo indicar que fue masón y fue elegido en el cónclave de 1903. Otra vez fue vetado, pero esta vez por el emperador Francisco José de Austria. Y después fue elegido San Pío X, lo que luego será. ¿Qué quiero decir con esto? Maravilloso. La penetración de la Mm. masonería fue tremenda. Entonces, ellos, ¿qué promovían? Promovían pues relajación en el planteamiento, la entrada de modernismo, secularización, la visión laxa, etcétera, etcétera. Entonces, luego contuven de alguna manera
consentimiento con los gobiernos liberales, etcétera, etcétera. De hecho, la gente en España tradicional se sentía abandonada, ¿no? O sea, a veces tal, bien. Y, y sobre todo esos planteamientos laxos teológicos que estaban penetrando, porque si tú tienes a un obispo masón o próximo a la masonería, ¿dónde está el peligro? ¿A quién va a nombrar como el rector del seminario? ¿Sabes? De la Ajá, formación del joven clero. está ¿Sabes? claro. ¿Tú crees que un masón, siendo obispo, lo que sea, va a decir al clero: mirad, vosotros al empezar la misa lo vais a hacer ahora con una escuadra y compás? No va a decir eso. No, No. no va a decir eso. Lo va a decir de otra forma. Mm. Me explico. Va a Más ir cambiando astutamente. Mm, mentalidad. Y entonces mm. todas esas cosas al final Poco a poco. llegan y explotan. Así Mm. lo veo yo, explotan en el Concilio Vaticano II. Tú ves esto, lo que está ocurriendo, o sea, luego tú ves textos o sea, lo que vemos ahora, es decir, los cristianos están sangrando en el obispo. En África hay una masacre de promedio 35 cristianos asesinados. ¿Qué es lo que se promueve en el Vaticano mismo? O sea, fraternidad universal. ¿Pero qué la fraternidad universal? Es un concepto del Concilio Vaticano, está en los documentos del Concilio Vaticano II. Yo veo ahora, así, con estos ojos y tal, veo los textos, algunos, ¿no? O sea, de los Concilios Vaticanos, pues digo, vamos, los masones aquí aplauden con las orejas. A lo mejor escandalizo con a alguien hablando así, pero, En este pero, canal se puede hablar de eso y tal, y pero de todo otras cosas. eso es análisis Sí, argumental, es decir, serio, es decir, y entonces en fin, es decir, yo, y termino, la idea es mm, sustituir el concepto de la gracia con la naturaleza, por la naturaleza. Es decir, la naturaleza del hombre es capaz de redimir al hombre. La naturaleza, nuestra razón, sin Dios. Esto es lo que siempre, en el fondo, es los enemigos de la fe que la tenían, ¿no? Lo que querían conseguir que eso penetre dentro de la iglesia. Y entonces esta visión, pues con estos planteamientos, pues así tenemos el tema, Eugenio. ¿Me explico? muy Es que va, interesante todo lo que está diciendo Milenko y daría para dos, tres o cuatro claro. programas. Antes de que se me olvide, eh, este es el libro que yo he leído pues dos veces enteras y estoy repasándolo la tercera y sin embargo no se mueve del autor que tenemos aquí, de Milenko. Y yo tengo aquí, con su permiso, una serie de preguntas, de dudas, Sí, digamos, a sí. ver si las podemos ir desgranando. Eh, Primero recuerdo a nuestros oyentes que nos siguen que visionen el vídeo anterior, porque hay muchas cosas que ya se aclararon en el vídeo anterior, pero yo le voy a hacer así una serie de preguntas. Por ejemplo, que explique rápidamente en un minuto qué es el modelo de Tycho Brahe modificado, porque a mí la palabra incida en lo de modificado. Bueno, modificado es, bueno, Tycho Brahe es la Tierra en el centro, el Sol gira alrededor de la Tierra y los planetas giran alrededor del Sol. Y todo en Perfecto. el mismo plano. ¿Por qué está ligeramente modificado? Ligeramente modificado porque Tycho Brahe en principio se creía que eran círculos las trayectorias, pero al final él se empieza a darse cuenta de que hay unas desviaciones y de hecho Johannes Kepler fue un discípulo suyo. Y entonces él, digamos, Kepler a través de Tycho Brahe se da, o sea, es cuando elabora la ley de Kepler a través de una trayectoria elipsoide, digamos, pero es como digamos, es una elipse muy poco excéntrica, es decir, que se desvía muy poco Del de, círculo, del círculo, de la circunferencia, de para que circunferencia. la excentricidad de la trayectoria del Sol, digamos, o que es en términos geométricos equivalente, como en el heliocentrismo se presenta la Tierra, es
en un, digamos, círculo de radio de 10 metros, la desviación del radio mínimo y del radio máximo sería de 10 centímetros. Es decir, en un círculo, sí, de 10 metros de radio, es decir, De 10 metros, de 20 centímetros de diámetro, que es bastante. Solamente hay una diferencia de 10 centímetros entre la parte más ancha y más corta, más per- achatada, digamos. Es decir, eso que es, pues, eso, o sea, es muy difícil apreciar la elipse, está digamos claro. así. Eso tiene que tener datos muy precisos por eso se ha tardado. Y Tycho Brahe tenía un modelo de los más avanzados astronómicos en Dinamarca, en aquella época, de Dinamarca actual de aquella época, ¿no? Y digamos, tenía una bóveda celeste muy bien elaborada y cada noche se levantaba, tomaba la posición de las estrellas con una minucia, o sea, era un trabajo de campo muy, muy, muy fuerte Durante durante años, durante varias años. décadas, ¿no? Entonces elabora Bien. todos esos datos, tal, y de hecho sus descubrimientos, vamos, sus aportaciones ya eran conocidas y se estudiaban, por ejemplo, en las universidades de los jesuitas y tal, ¿no? O sea, su método de Tycho Brahe ya se enseñaba. Por eso cuando viene Galileo diciendo eso, Belarmino sabía, conocía el método, dice, no, 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 esto no es, no me compro esto. ¿Me explico? Es decir, imagínese usted, perdón, y termino, un hombre tan serio como San Belarmino que no esté al tanto de los avances científicos más contemporáneos, más avanzados. Está Es claro. por obligación tenía que hacerlo, pero él fundamentalmente era un hombre de la fe y inteligentísimo. Está Ya claro. termino. Otra pregunta. Otra pregunta que ya se tocó un poquito en la charla anterior. Eh, los experimentos que se hicieron, Sí, cientos de experimentos para comprobar el movimiento de la Tierra, tanto de traslación sí, como de rotación, han fracasado. sí, Pero no han fracasado dando como nulo, aunque lo han dado como efectivamente, nulo, si hay un movimiento. sí, Entonces, mi pregunta, tanto para mi comprensión como para los que sí. nos oyen, es, ese movimiento, ¿por qué se sabe que es debido a la rotación del universo y no a la rotación más pequeña, en lugar de 30 kilómetros por hora o sea, por segundo? Sí. O sea, ¿por qué se cree, por qué esos experimentos, ahí está relacionado con el éter? Pero me gustaría que me aclarara eso. ¿Por qué se sabe de esos experimentos que no dan nulo como movimiento, sino que da muchísimo menos de lo que se esperaban? Pero Mm. ¿por qué se cree que es debido al movimiento del universo y no de la Tierra? Pues, en primer lugar, el experimento de Michelson-Morley, ¿no? O sea, fue Sí, destinado para ver la traslación la supuesta traslación. y decían, con esto ya lo demostramos, porque ya ellos descubren, Michelson ya fue el primero que mide la velocidad de la luz, ¿no? Y entonces tenían equipos suficientemente Suficientes. elaborados para poder detectar con precisión la velocidad de la luz, ¿no? Y entonces lo aplican a la supuesta traslación de la Tierra en órbita y entonces no encuentran esa velocidad, ¿no? O sea, ni de cerca, porque debería ser 29 kilómetros por segundo, ¿no? Eso es una velocidad enorme, ¿no? Pero no sale. Y sale una, digamos, velocidad muy pequeña que podría ser... que podría ser que se puede deber a que se Ser debe de a vida. puede ser debida efectivamente a dos motivos, o rotación de todo el universo o la rotación de la Tierra, ¿no? Entonces, digamos, ¿qué otros experimentos luego se han hecho en el siglo XX, ¿no? O sea, precisamente buscando detectar, digamos, esa, esa rotación de la Tierra, ¿no? O sea, pero digamos siempre, digamos, en ese sentido, no hay, si queremos ser, mire, si queremos ser muy formales del todo como hay que serlo, realmente existe
una posibilidad, digamos, de interpretar esos datos, ¿no? En los dos sentidos, pero de manera que no es definitivo tanto una cosa como otra. Pero ocurre otra cosa. Hay un gran problema con la supuesta rotación terrestre, ¿no? Hay un gran problema. El problema ese es de la atmósfera. Es decir, si la Tierra rota, al mismo tiempo debe rotar la atmósfera, Arrastrar la atmósfera. arrastrarla. Y Arrastrarla. además, de tal manera, pero digamos, atmósfera es un gas. Digamos, si rota la Tierra, digamos, el gas debería quedarse atrás, Retrasado. retrasar, Efectivamente. de manera que se deberían producir grandes vientos, en principio, ¿no? Como en Júpiter, por ejemplo, ¿no? Como Efectivamente. en... Y entonces este científico Bennett, ¿no? O sea, precisamente que experto también en física de eh, teoría de Einstein y tal. Entonces él dijo, entonces, ¿qué ocurre con los planetas en los que sí hay rotación? Por ejemplo, Marte o Júpiter o Venus, etcétera, ¿no? Entonces, pues resulta que ahí precisamente se detectaban unos vientos huracanados, ¿no? Violentísimos. Violentísimos, efectivamente. ¿Por qué? Porque precisamente, digamos, concordaba con el hecho de que esos gases no rotan de una A la manera misma uniforme, velocidad. a la A misma la velocidad. misma velocidad. Y luego se produce otro problema, que es, digamos, la atmósfera, que tiene una, digamos, profundidad, Una altura muy altura. pequeña, de 10 kilómetros, ¿no? O sea, Sí, un poco sí, más, ¿no? sí. Sí, sobre todo con más densidad. Si, digamos, toda esta atmósfera tiene que rotar de una manera compacta, si va a la Tierra también ellos, de manera que en cada altitud suya tenga que mantener la misma velocidad angular, porque si no, es decir, si no, entonces, si estás a 100 metros de altura o 1 kilómetro de altura, tendrías una velocidad y luego Diferente. diferente, efectivamente, y luego Diferente. tendría a 2 kilómetros tendría que tener otra Otra también para velocidad. seguir, porque si no, porque si no, se produciría un desajuste por ejemplo, de los globos meteorológicos, etcétera, y ellos se comportan como, como si estuvieran flotando en un espacio donde sí ocurren vientos, pero vientos ocurren debido al cambio de temperatura y de presión, etcétera, ¿no? O sea, es la causa del viento, pero No de velocidad. No de velocidad. no de la rotación. No de De la hecho, rotación. por ejemplo, hay un dato que lo conocen los pilotos y tal, que por ejemplo el avión que va de Nueva York a Madrid tarda menos que al revés. ¿Por qué? Porque los vientos lo llevan. ¿Pero en qué dirección? Van en dirección contraria del supuesto giro, de la supuesta rotación. ¿Me explico? Es decir, Sí. ¿y por qué ocurre eso? Pues ocurre precisamente debido a los vientos, ¿no? A vientos atmosféricos, que debido al cambio de temperatura y de las mareas marítimas, etcétera, pues producen cambios atmosféricos y entonces producen vientos y corrientes de aire, etcétera, ¿no? Es decir, en otras palabras, la atmósfera, que para mí es una de las pruebas de las más elegantes, o sea, atmósfera de la Tierra es una maravilla. Es decir, gracias a ella mantenemos la vida aquí. Si la Tierra estuviera rotando, esto sería, vamos, Invivible. No se podría invivible. vivir. Esto sería insoportable, es decir, no practicable. De hecho, lo científico es siempre comparar cosas similares, digamos. O sea, que dicen, a ver, ¿qué ocurre con la rotación? Pues vamos a ver, ¿no? Otros planetas. Los Otros planetas, planetas. efectivamente, Otros donde planetas que rotan. Que rotan. que rotan, ¿qué pasa ahí? Y Pues que hay atmósfera. Y que hay... tienen desastre en otro planeta y en la Tierra no. Tierra es un paraíso.
cuando dicen, ay, han descubierto agua en Marte, ah, sí, ya lo veremos. O sea, o lo que sea, o sea, están siempre anhelando algo, esperando, Sí, esperando. ¿Dónde? extraterrestres. Sí, sí, sí. Es Sí, decir, otra pata del diablo, los extraterrestres. y entonces diciendo, prometiendo a la gente, vamos a hacer colonia, eso es Sí. lamentable, colonia en Marte, no sé qué. Dejar tu casa para irte a Sí, o sea, otra. que a mí fue lamentable que tuvo un tiempo, hace como 10 años, que hablaban, que buscaban gente, que buscaban gente quienes estarían de acuerdo a irse a vivir en esos módulos que pondrían en el planeta Marte para Conejillos de Indias. para ahí, desde ahí mandar la comunicación a ver cómo le va, etcétera, etcétera, ¿no? Y había gente que de muchos países que se ofrecieron, ¿no? Creo que de España también. Al final le dijeron, después de algunos años, mira, lo siento, no podemos hacerlo. O sea, porque, mira, lo que he leído una vez es que creo que 2/3 partes de satélites que se mandan a Marte para aterrizar se pierden, No, no se aterrizan. rompen. Se ¿Por qué rompen, se sí. rompen? Porque entras en unos vientos atmosféricos, aunque la atmósfera ahí es tan pequeña y aparte el planeta rota. Entonces tú tienes que ajustar cuando bajas, tú Tu tienes que velocidad, ajustar tu velocidad tu ve- angular a eso. Eso no es un tema nada dificilísimo. fácil, es un tema y sobre todo no es nada, nada difícil. Un tema, lo que sí quería comentar respecto al libro es que ahí comento, por ejemplo, de que cuando los astronautas estaban en la Luna, no sé qué, pues ahí cometo un error, porque lo que sí luego al investigar y al pensar sobre el tema, ¿no? Y luego viendo otros datos, no creo que haya ocurrido eso. Es decir, que el hombre no ha pisado la luna, jamás. ¿Por qué? Bueno, hay varias informaciones sobre el caso, pero fundamentalmente una vez lo leí y luego comprobé los cálculos y efectivamente así fue. Digamos, no puedes llevar un satélite, un módulo, digamos, a la Luna que tenga suficiente combustible como para despegar luego desde la Luna y volverse para acá. Es decir, o luego conectarse con el módulo que te espera en el espacio sin gravedad entre la Tierra y la Luna y luego conectarse ahí a esa altitud, ¿no? Y luego volver a la Tierra. Vamos a ver, repito. Esa chatarra, ¿no? O sea, eso, como diría, ese caso, ¿no? Que supuestamente mandaron a la Luna, no sé si alguna vez te acuerdas de ese satélite, ¿no? De ese artilugio, ¿no? Eso, El Apolo, el ya, sí, Apolo, sí, sí. el módulo ese que El aterriza. módulo lunar Por del favor, Apolo. eso no tiene, no tiene características ninguna. Además, tú piensas una cosa, ¿cómo despegan los cohetes desde la Tierra? ¿Cómo despegan hacia el universo, ¿no? Cuando van a la órbita o tal, o hacia la Luna, orbitar sobre la Luna y tal. ¿Cómo despegan? Pues despegan en una rampa. Es decir, no hay un solo satélite, bueno, había esos, pero que fracasaron, esos americanos tal, que iban en plan como, no, ellos, perdón, no, eso es aterrizaje, ¿no? Es decir, tiene que salir desde sujeto con una rampa y no siempre sale, ¿me explico? Y en cambio, estos módulos que supuestamente aterrizaron a la Luna, no tenían ni plataforma desde la que despegar ni nada. Y aparte se le veía ahí, digamos, yo busqué los planos y la capacidad y calculé según las condiciones matemáticas de la velocidad de combustible que tenían que tener y la masa de combustible que tendría que tener ese módulo para despegar de la Luna, aunque tenga una gravedad 6 veces menor que la Tierra, sin embargo, existe, ¿no? Pues no hay una cantidad suficiente de combustible como para poder despegar de la Luna y elevarse fuera de su campo gravitatorio y conectar encima a un punto perdido del espacio donde le espera otra parte del módulo, ¿no? Que tenía que volver a la Tierra, ¿no? Es decir, vamos a ver, aquello fue un experimento en toda la Guerra Fría. Se tenía que demostrar que el bloque occidental es más listo, más potente
técnicamente más avanzado que la Unión Soviética, que por cierto, ellos fueron los primeros que orbitan la Tierra, el Soyuz, ¿no? O sea, de Gagarin, Yuri Gagarin, ¿no? Fue tal. Y de hecho lo utilizan, o sea, como propaganda antirreligiosa, porque sale Sí. Gagarin con unas tarjetas que dice no hay No he Dios, visto, no he visto a no, Dios. no hay Dios, tal. O sea, No he es visto. decir, en fin, Una tontería muy sí, famosa, sí. ya, pero vamos, a la órbita sí puedes subir, incluso Mm. te puedes despegar hacia la Luna, pero aterrizar, incluso se podría aterrizar, pero no despegar. ¿No? De hecho, eso primera vez viene a la idea de esa circunstancia precisamente leyendo opinión de un ingeniero de la NASA de los años 50 que dice, es imposible ir a la Luna y volver, porque deberíamos tener un cohete que tendría que ser tan grande como entonces fue el rascacielos de Nueva York, Empire State. Empire State, sí. Empire State. Ah, ah, como para poder llegar a la Luna y tener lo suficiente como para volver, incluso sin rampa y todo eso. Y dije, oye, pues buena idea. Entonces me puse a comprar estos cálculos. Efectivamente, no tenía ese módulo, no tenía espacio suficiente para, de hecho, para poder despegar desde la Luna, ¿no? Por lo tanto, si hiciera otra edición, pues comentaría esas cosas, ¿no? O sea, pero bueno, Mm, hay Me, más pare- tantas cosas que en me, las que me- trabajar. Me parece muy interesante el tema que estaba comentando, pero quiero seguir aquí con mis preguntas un poco Sí, sí, sí. para ver qué opina. Hay, hay objeciones que son poco ridículas, pero por ejemplo, dicen qué energía necesaria sería tan bestial para rotar el universo. Pero claro, aquí los creyentes que creemos en Dios decimos, Dios puede hacer lo que él quiera porque es omnipotente, pero es que se le puede contrarrestar diciendo, ¿y la energía necesaria para el Big Bang dónde está? Efectivamente, eso pongo en el libro. De hecho, es curioso, por ejemplo, leyendo precisamente unos de Summa contra Gentiles, y entonces comentado por un dominico español, varios dominicos españoles de los años 50 del siglo pasado, comentan precisamente esa parte sobre la creación y tal, la teoría, la enseñanza de la creación de la iglesia de Santo Tomás, y afirma lo compara con la idea de la evolución que radica en el concepto hegeliano de Hegel, ¿no? Es decir, para él todo surge de la idea y la idea surge de la nada. Es decir, son una cantidad de disparates, es decir, es decir, crear que todo, o sea, suponer que todo ha salido de la nada porque sí, porque la idea tenía que existir. Ese concepto, en el fondo, filosóficamente, lo coge la evolución. Es decir, Sí, todo eso, sí. Hawking y todo eso, que por cierto, hay fotos suyas de también, pero bueno, en la isla de Epstein también, tal y cual, de Hawking, ¿no? O sea, tan famoso que lo utilizaron como un profeta contra la fe, etcétera, etcétera. Bien. Um, mm, Suponer que todo sale de un huevo cósmico, es decir, toda la energía está concentrada y tal. Um, digamos, mire, el mismo concepto de la gravedad y cómo se transmite, o sea, vamos a ver, es todo un misterio. Yo con un compañero también tengo unos estudios sobre las trayectorias y tal. Es muy interesante, ya esto completamente a nivel físico. Y es impresionante las conclusiones que se sacan porque, porque el tema de la fuerza de la gravedad misma, etcétera, hay mucho presupuesto ahí. Porque digamos, hay un misterio ahí escondido de alguna manera. ¿Por qué? Porque es una fuerza que se transmite a distancia. Se transmite a la distancia. Entonces, ¿cómo es eso? Pues no se sabe. No se sabe. Digamos, entonces, ¿Tendría algo que ver con el éter, con el estiramiento del éter, pues etcétera? efectivamente, de la configuración del mismo espacio y tal, Por, porque puede haber otras partículas que nosotros no conocemos infinitamente pequeñas, pero que lo rellenan todo. Y entonces solamente le diría una cosa. Ya varios científicos, ya creo que por el principio del siglo XX, se dan cuenta entre una similitud entre, digamos, lo que son las dimensiones de un hombre corriente
respecto a un átomo, respecto a un Mm, átomo. sí. Y, digamos, la dimensiones del universo con respecto al sistema solar, etcétera, ¿no? Es decir, como si todo el universo fuese nuestro cuerpo y el sistema solar como si fuese un átomo. De Un hecho, átomo. o sea, tal, en ese plan. Pues bien, cuando nosotros giramos alrededor de nuestro eje, digamos, cuando nos damos vuelta, ¿no? Un Giramos, bailarín, un sí, bailarín. efectivamente, el cuerpo no se rompe, Mm. no se rompe, porque existe una cohesión. Es Y, decir, tú y- dices, y eso no se rompe. en Bueno, pero relación tú al átomo, compáralo, efectivamente, tú en relación compara, al átomo es una velocidad enorme efectivamente, en comparación a las dimensiones del átomo. No del es para átomo. ti la No, pregunta. no. La pregunta no es obvia para nada. Me explico, pero es un planteamiento. Es un planteamiento teórico que está ahí. Y luego, efectivamente, digamos, Dios sí lo puede, sí lo puede. Yo lo que no puedo decir, por ejemplo, la misma creación del hombre. O sea, era necesario que Dios lo creara directamente. ¿Por qué? Porque para demostrar la diferencia con respecto, porque le dota de inteligencia, etcétera, ¿no? Por el soplo en la nariz, etcétera. Es decir, el hombre más que un animal, aunque incluso los animales también están creados, pero no con la misma finalidad, ¿no? Porque Dios, ¿qué necesita para crear? Solamente su voluntad, solamente el querer, porque el poder lo tiene. Y lo crea de forma, no poco a poco, sino directamente. Es Claro, decir, al instante. Entonces, digamos, igual, luego otro tema que hay, que muchos confunden ahí, digamos, tú lees el libro de Génesis, eso los padres de la iglesia no lo cuestionan. Primero fue creada la Tierra, tierra y luego el día cuarto, el el Sol, sol y la luna. ¿Eh? Es decir, la tierra no necesitaba del sol, digamos, para existir, para ser creada y tal. Y Dios lo pone y lo pone en la órbita y la luz que todo lo reina, la crea Dios. la crea Dios al instante por todo el universo. No, Claro. bueno, Sí, voy a sí, crear sí. y necesito millones de años. No, 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 no. La crea directamente. Que por cierto, también es otro tema. Las distancias que hay en el universo, también hay que saber eso, son, vamos a ver, como dicen, ¿tú lo has visto? ¿Tú lo has visto? O sea, como siendo, tú esto lo puedes, ¿cómo se determina esa distancia? Podemos calcular distancia con bastante seguridad y eficacia en el sistema solar. Pero ya las primeras estrellas, hay un presupuesto de que están muy alejadas, pero no tendrían que, y a partir de esas primeras estrellas se calcula la distancia a las demás. ¿Me explico? Sí, pasa lo mismo que en la evolución, o sea, de Sí, los millones efectivamente. de años, ¿por qué surgen los millones de Sí. años? Porque Por las la rocas necesidad de y los explicar eso. métodos de radiación y los métodos de medición de las rocas es todo un círculo vicioso. Efectivamente, tiene una explicación completamente diferente, Claro. etcétera, etcétera, ¿no? Si le parece, leyendo también, o sea, el libro de 1984. Sí, de- lo dijo en el anterior vídeo. sí, lo he leído, ¿no? Yo es que he visualizado el anterior vídeo para no repetirnos Sí, sí, y sí, sí, esto mismo que me llamó mucho la atención, lo de 1984, lo comentó. Si le parece, sigo con las preguntas sí, 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 y hablaba antes usted de la Luna. En un momento determinado del libro dice que si se hiciera los experimentos de Michelson Morley efectivamente, en la Luna o en un, dice, creo recordar, o en sí, un sí, satélite o en un satélite, efectivamente, no geoestacionario, se demostraría definitivamente que la Tierra no se mueve, pero allí sí. efectivamente, Es decir, efectivamente. el mismo experimento daría cosas contrarias, uno en la Tierra y otro en la Luna. ¿Y Sí, por qué no se hace eso si pudiera ser factible? Pero, bueno, según su argumento, que ahí yo no emito juicio ninguno, ya lo pensaré, es porque no se fue a la Luna. Pero si se tuviera en la Luna, se podría hacer el experimento pueden hacerlo en los mismos satélites, lo podrían hacer. en los mismos En los satélites. mismos satélites podrían hacer eso. O sea, Explíquelo un poquito. ¿Por qué? porque la Tierra, digamos, porque el satélite, digamos, lo que no son geoestacionarios, sí se mueven con respecto a la Tierra, ¿no? Y entonces ellos sí deben
detectar esa velocidad en la órbita, simplemente. Y entonces, pues... Clarísimo, si en la estoy Tierra da un convencido, resultado y en estoy el... convencido de que daría ese resultado. Pero si es fácil hacerlo y están deseando demostrar que la Tierra se mueve, ¿por qué no se hace ese Porque experimento? saben la respuesta. Yo esa es Ya, mi explicación. ya. Porque saben la respuesta y entonces no saben de momento cómo explicarlo. Aunque cualquier cosa que ocurre, siempre lo explican de una manera, Sí, sí, buscan una sí. explicación Una sacan rebuscada y de tal. la chistera, se sacan como un mago. Eso también, hablando yo con otro autor sobre eso, él me dijo, Juan Carlos Gorostizaga, me dijo, dice, es que de alguna manera Dios permite que siempre Dios permite que siempre exista una posibilidad como Sí, de engaño tal, porque principalmente tenemos que creer en la revelación y luego a la razón cuando es coherente. Es decir, lo claro. que yo estoy diciendo no contradice la razón, me explico, pero no Cuando se creo por eso. adecua, cuando se adecua a lo que ha revelado Pero Dios. no creo eso. De hecho, por ejemplo, Santo Tomás de Aquino era, bueno, y los santos y los padres de la iglesia y tal, eran convencidísimos geocentristas, pero ninguno utiliza esa noción con el fin de demostrar la existencia de Dios, ¿no? Aunque desde luego hoy en día, al considerar ese tema, acerca, entiendo yo, mucho, mucho a la gente a la fe. Es decir, el saber que Dios ha elegido un lugar muy especial para la tierra, porque es un lugar donde Dios se hizo hombre, es decir, un lugar donde se hizo redención, es un lugar especialísimo. Para mí es el mejor argumento, no hay otro. Tal. Y entonces eso yo pienso que acercaría mucho, mucho a la gente, o sea, esa consideración a la fe, pienso yo, ¿no? Porque hoy en día tal, porque, digamos, ayudaría a desmontar lo que son las mentiras y decir, madre mía, ¿qué es lo que nos enseñaban? Pero si a veces este tema de la ciencia y tal, pues, Eugenio, acabamos de pasar la época esa del COVID. Es decir, Sí, ya lo qué explicó disparate. también, yo lo explicó en Ya el vídeo anterior. qué disparate. O Sí, sea, lo o explicó. sea, porque yo me oponía, por ejemplo, a la vacuna, tal, pues ostracista, no sé qué. Al final sale todo. Que se escondían datos clínicos, que esto, lo total y cual, ¿no? O sea, etcétera. Pero Lo vamos, ya lo explicó en entiendo. el vídeo anterior, Y efectivamente. yo lo rechacé. Una de las razones más importantes fue de que se obtuvo a partir de la investigación, digamos, a través de las células madre obtenidas de los fetos abortados, ¿no? Yo dije, con eso no necesito más. Con eso no necesito más para oponerme. Está Y claro. aparte, otras cosas que he estudiado y analizado, etcétera, ¿no? En fin, si le Eh, parece, termino. Bueno, no sé, o sea, sí, sí, o sea, con lo que pone detrás en el libro, dice, ya lo leyó sí, en el voy vídeo a- anterior también, sí, 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 efectivamente. es decir, el darse cuenta de que esto es un lugar especialísimo, Ujú. pues conmueve, te dice, oye, no soy un cero a la izquierda, yo importo. Dios ha dado su sangre por mí, es decir, son ayudas digamos, para la fe. Naturalmente no nos quedamos solo en eso, hay que Está claro, vivirla, ¿no? está claro. En fin, Eugenio, perdón, le he interrumpido. No, simplemente quería ponerle una imagen, a ver si la puedo poner, y comentamos sobre esta imagen que es, digamos, que la ciencia también da la razón a lo que ya dice la fe y la tradición. Sale esta imagen. Vamos a ver, usted en su libro habla, hay que explicar un poco porque son cosas técnicas, pero el fondo de Sí, radiación sí, cósmica que parecía que iba a probar clarísimamente el Big Bang, resulta que al final pues crea unas anisotropías, o sea que sí, no es uniforme, y que curiosamente, bueno, curiosamente lo digo entre muchas comillas, apuntan hacia la Tierra. Es decir, sí, sí, la explique centralidad, vamos. la centralidad de la Tierra, es decir, que lo Y que un lugar están, especial. exacto, lo que están descubriendo los últimos, digamos, los
se han enviado diferentes satélites, por ejemplo, el COBE, el explorador de fondo cósmico. Pues esto que vemos aquí sería nuestra galaxia en rojo, ¿no? Y han descubierto que no hay una temperatura uniforme, sino que hay zonas más calientes y zonas más frías. Pero que si se pasa el eje por esas zonas calientes y frías, coincide con el sistema solar, con la Tierra, ¿no? Después viene, primero el COBE, después viene la sonda de anisotropía de microondas Wilkinson, que es más perfecta, digamos, da más claridad, más nitidez. De tal forma, yo estoy pasando muy rápido esto, pero para que lo vean, esto sería la imagen original de la Agencia Espacial Europea, y aquí se ven diferentes, primero el COBE, después el WMAP y después el Planck, que es el último que yo conozco. De tal forma que todos estos, al final aquí hay un eje, una X grabada sobre esta Tierra, sobre este universo, perdón, sí. Y en el centro de esa X es donde estamos nosotros. Eso es lo que los científicos ateos no pueden digamos, soportar. No, es evidente. No, sí, incluso me llamó la atención, el otro día leí un artículo en la prensa del sistema, digamos, ¿no? O sea, vamos, un periódico así de los principales, cuando se hablaba eso de ir a tener colonias en Marte, en planeta Marte y tal. Decía el periodista, dice, ¿es que vamos a dejar la Tierra? Como si no, pero si este lugar es maravilloso, ¿es que vamos a ir ahí? Dice, es un disparate tal. Solo una cosa, tendría que terminar, perdona. Sí, solo un minuto. Tengo un blog, no sé si he comentado, he escrito en su momento con temas eso más importantes. Lo puse en mi anterior vídeo, mi anterior vídeo. Sí. Esta imagen que vemos aquí son galaxias que como cebollas se están concentrando alrededor de la Tierra. Y esto que vemos aquí es lo mismo, galaxias que se concentran alrededor de la Tierra. Esto es inadmisible para los científicos que creen en el Big Bang, en el universo con espacio-tiempo, etcétera, porque la Tierra aquí están indicando. Quiero terminar con esto porque no solamente hablamos de fe, Sagradas Escrituras, tradición, sino que la ciencia verdadera, cuanto más la ciencia se acerca a la verdad, más da la razón a la fe, a nuestra fe. Y por eso yo quería terminar con estas imágenes. Eugenio, con una cosa. Vale, esto muy bien, todo eso confirma lo mismo. Pero es que, digamos, tú miras al cielo y ves las constelaciones, sea Osa Mayor, clarísimo. Está el Oteno León, vale, de acuerdo. Son las mismas que observaron ya los griegos. Nuestros antepasados. Si hay Big Bang y todo eso, se supone que el universo debería expandirse, cambiar, tal y cual. En cambio, seguimos viendo las mismas constelaciones que veían ellas. Las mismas. Y a velocidades, según dicen los científicos, muy por encima de la velocidad de la luz. Ocurre? Es decir, es lo mismo. Es decir, estamos, digamos, en ese sentido, en lo mismo. Y todo el universo canta a Dios, ¿no? O sea, es una creación que como creación alaba a Dios. O sea, es obra de sus manos, como dice el Salmo. Exacto. Eugenio. Bueno, Milenko, muchas gracias por su paciencia. Nos hemos pasado ya de la hora y le quiero agradecer de verdad que haya vuelto a aceptar la invitación. Pues nada, le deseo lo mejor en su vida y que gracias a sus escritos, a sus libros y a otros como Robertson Jennings, etcétera, pues puedan al fin saber que Dios puede crear no como quiere el hombre, sino como quiere Dios. Efectivamente, muy bien dicho. Pues un abrazo muy fuerte, Eugenio, amigo Milenko. Que Dios le bendiga. Igualmente. Que Dios le bendiga. A todos. Hasta luego.